Buen día muchachos, bienvenidos a su clase de Ciencias Naturales para el grado noveno, enfocada principalmente a las características genéticas de los seres vivos. En este sentido, el primer tema a tratar corresponde a la introducción a los ácidos nucleicos. El nombre de ácidos nucleicos procede de la palabra nucleína, una sustancia ácida rica en fósforo que fue aislada del núcleo de las células de pus por el biólogo suizo Johann Friedrich Miescher en el año de 1869, quien posteriormente, en múltiples ensayos, encontró que se trataba no de una sola sustancia, sino de dos. De ahí que hayan sido denominadas como ácidos nucleicos. Ácidos por la naturaleza ácida de esas sustancias y nucleicos porque fueron aisladas del núcleo de las células. Estos ácidos corresponden al ácido desoxirribonucleico o ADN, constituyente principal de los cromosomas y de los genes, y el ácido ribonucleico o ARN, el cual está relacionado principalmente con la síntesis de proteínas. Entonces tenemos que los ácidos nucleicos no son más que macromoléculas que se encuentran en todas las células y son portadoras de la información genética de las mismas. Ellos están constituidos principalmente por monómeros o subunidades esenciales denominadas nucleótidos, los cuales a su vez están formados por un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos, como podemos observarlo aquí, o pentosa, y una de 4 bases nitrogenadas. El tipo de azúcar va a depender del ácido nucleico al que estemos haciendo referencia, ya que es el azúcar la que le da el nombre a cada uno de estos ácidos nucleicos. En el caso del ácido ribonucleico, está constituido por una ribosa, lo cual se caracteriza porque en la posición del carbono 2' presenta un grupo hidroxilo, el cual pierde un oxígeno en la desoxirribosa, que es el azúcar presente en el ácido desoxirribonucleico. Ahora bien, en cuanto a las bases nitrogenadas, como ya les había mencionado, existen 4 tipos de bases nitrogenadas que constituyen a estos nucleótidos y que están clasificadas en 2 tipos de bases nitrogenadas, que dependen del número de anillos que las constituyen. En el caso de las pirimidinas, ellas están constituidas por un solo anillo, mientras que en las purinas están constituidas por 2 anillos. Estas bases nitrogenadas de las que les estoy hablando corresponden a la citosina, la timina, la adenina y la guanina, para el caso del ácido desoxirribonucleico, mientras que para el ácido ribonucleico aparecen la citosina, la adenina y la guanina, pero en el caso de la timina, esta es reemplazada por el uracilo. Ahora bien, si nos fijamos aquí en la estructura de este nucleótido, podemos observar que la posición del azúcar es central y siempre va a ser así. Y el grupo fosfato va a estar siempre unido al carbono de la posición 5', mientras que la base nitrogenada va a estar unida al carbono de la posición 1'. Ahora, los nucleótidos que se vayan adicionando a este nucleótido para ir constituyendo las cadenas de nucleótidos que conforman estos ácidos nucleicos van a irse adicionando en la posición del carbono 3'. De ahí que se diga que la molécula va a ir creciendo en una dirección 5', 3'. Entonces tenemos que la estructura
del ADN es una estructura tridimensional de acuerdo al modelo propuesto por Watson y Crick en 1953. Ellos señalan que el ADN no es más que una cadena de nucleótidos que presenta una doble hélice y que se unen entre sí de manera complementaria y antiparalela en una dirección 5', 3', como ya yo los había mencionado. Aquí está el primer nucleótido en esta posición 5', el siguiente nucleótido se va adicionando en la posición 3' y así sucesivamente hasta llegar al final de la cadena. ¿Cierto? Entonces, tenemos que el ADN está constituido por dos cadenas, es decir, que es bicatenario, y que estas cadenas se van uniendo la una a la otra de manera complementaria. ¿Por qué? Porque las bases nitrogenadas de esos nucleótidos van a estar en la parte interna de esta cadena y se van a unir la una a la otra a través de puentes de hidrógeno. Pero ¿qué pasa? Estas bases nitrogenadas no se van a unir con cualquier base nitrogenada, sino que ellas tienen, digámoslo así, una predilección por una base en particular. Y esto hace que ellas sean complementarias. En este caso podemos decir que la adenina siempre la vamos a encontrar unida a una timina y que la timina siempre va a estar unida a una adenina. Del mismo modo en que la citosina siempre va a estar unida a una guanina y la guanina siempre va a estar unida a una citosina. Y así sucesivamente a lo largo de toda la cadena. Por eso se habla de que esta es una cadena que se va uniendo la una a la otra de manera complementaria. Además, como vemos aquí, esta estructura de doble hélice da la apariencia de ser una escalera, en donde las bases nitrogenadas, la unión de estas bases nitrogenadas forman los peldaños de esa escalera, mientras que la parte exterior o barandal de esa escalera está constituida por los azúcares y los grupos fosfatos, los cuales están unidos entre sí a través de enlaces fosfodiéster, mientras que las bases nitrogenadas están unidas a través de puentes de hidrógeno. Ahora bien, en cuanto a la estructura del ARN, decimos que es generalmente monocatenario porque está constituido por una sola cadena, la cual, al igual que el ADN, presenta las bases nitrogenadas en la parte interior de la cadena y la parte exterior está constituida por lo que son los grupos fosfatos y los azúcares. Entonces aquí vemos que a diferencia del ADN, en este caso, que aparece una timina en el ARN, esta es reemplazada por el uracilo. De resto, continúan siendo la adenina, la guanina y la citosina. Entonces, a continuación, les muestro un pequeño recuadro en donde se señalan las principales características de estos dos ácidos nucleicos, en donde la función principal del ADN es como repositorio de la información genética, mientras que en el ARN señalamos que él está involucrado principalmente en lo que es la síntesis de proteínas, así como también en la regulación génica de la información genética. Además de esto, podemos decir también que es el portador de la información genética en algunos virus, aun cuando los virus no son organismos vivos, ellos
presentan una información genética que, a diferencia de los seres vivos, no solamente está contenida en el ácido desoxirribonucleico, sino que también puede estar contenida en el ácido ribonucleico. En cuanto a los azúcares, como ya habíamos mencionado, el ADN está constituido por un azúcar de tipo desoxirribosa, mientras que el ARN está constituido por una ribosa, que son las que le dan el nombre a cada uno de estos ácidos nucleicos. Por su parte, la estructura del ADN está constituido por una doble hélice o dos cadenas de nucleótidos, por lo que se dice que es bicatenario, mientras que en el ARN se dice que generalmente es monocatenario porque está constituido por una cadena de nucleótidos. Entonces, aclaremos aquí que se dice que es generalmente porque en algunas ocasiones esta cadena puede plegarse sobre sí misma y dar la apariencia de ser bicatenario. En cuanto a las bases, está claro que están constituidos en cualquiera de los dos casos por 4 bases nitrogenadas, pero que esta timina que aparece presente en el ADN es sustituida o reemplazada en el ARN por el uracilo. Ahora bien, ¿en qué lugar de la célula podemos encontrar el ADN? Recordemos que existen dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas, las cuales se diferencian principalmente porque su material genético está, en el caso de las eucariotas, en el caso de las procariotas está circundando en el citoplasma, mientras que en las eucariotas se encuentran dentro de una estructura delimitada por membrana, la cual se conoce como núcleo. En otras palabras, estas dos células se diferencian porque en la una no hay un núcleo definido, mientras que en esta estamos hablando de un núcleo propiamente definido. Entonces, ¿en qué parte de la célula de estos dos tipos de células podemos encontrar el ADN? En las procariotas vemos aquí que se encuentra concentrado en una parte del citoplasma, que aunque no es un núcleo definido, ha sido denominado como y también podemos verlo de manera extracromosómica formando unas estructuras circulares conocidas como plásmido. En cuanto a la ubicación del ADN en la célula eucariota, él se encuentra mayormente concentrado en lo que es el núcleo, pero también podemos encontrarlo en las mitocondrias y, en el caso de las células vegetales, en los cloroplastos. Ahora, el ADN nuclear, como ya habíamos dicho, son cadenas de nucleótidos que en algún momento comienzan a fraccionarse, y esas fracciones con información idéntica se unen entre sí a través de un punto medio constituido principalmente por proteínas denominado centrómero, y vienen a conformar lo que se conoce como cromosoma. Entonces, en los cromosomas
vamos a encontrar secciones que tienen una información genética particular para una característica especial, y a estas fracciones con esa información genética particular es lo que nosotros denominamos el gen. Entonces, en el caso del ARN, sabemos que hay 3 tipos principales de ARN y que este lo podemos encontrar a nivel de las células procariotas en el citoplasma, mientras que en las eucariotas podemos encontrarlo tanto en el citoplasma como en los ribosomas y en el núcleo. Entonces, ¿cuál es la función de cada uno de estos 3 tipos de ARN? Tenemos que el ARN mensajero es el responsable de copiar la información del ADN nuclear y transportarla hasta estas estructuras llamadas ribosomas para que allí sea traducida y sintetizar las proteínas que se requieren a nivel celular. En cuanto al ARN ribosómico, habíamos dicho que lo encontramos a nivel citoplasmático unido a proteínas específicas, y estas proteínas junto con ese ARN ribosómico son las que vienen a conformar lo que conocemos como ribosoma, que son las estructuras o el organelo en donde se da la síntesis de las proteínas. Y por último tenemos este ARN de transferencia que tiene una estructura particular o estructura de trébol, como vemos aquí. Sigue siendo una cadena de ARN la cual se va plegando y va formando estos bucles que le da esa apariencia de trébol. La función principal de este ARN de transferencia no es más sino que transportar los aminoácidos que se encuentran circundantes en el citoplasma y llevarlos hasta el ribosoma para que sean adicionados a las proteínas que están siendo sintetizadas dentro del ribosoma. Entonces, con esto pues damos fin a lo que es el tema de ácidos nucleicos, y los dejo con esta frase para reflexionar de Francis Crick, donde dice que todos los aspectos de la vida se organizan en el nivel molecular, y si no entendemos las moléculas, nuestra comprensión de la vida misma será muy incompleta. Nos vemos entonces en la próxima clase.